Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 23 de noviembre. Hoy vamos a estar tocando ese tema que es dolor de cabeza de padres, de pediatras y de otorrinos, las amigdalitis. Así que vamos a estar hablando de esa patología tan frecuente que tanto dolor de cabeza nos da. Veamos la siguiente cápsula y de regresar conocemos a nuestros invitados. Las amígdalas son masas de tejido en la parte posterior de la garganta encargadas, junto con otros tejidos, de atrapar gérmenes que entran por la boca y la nariz y forman parte del sistema linfático. Este elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, que provocan dolor de garganta y dificultad para tragar, dolor de cabeza, tos y manchas blancas o amarillas en las mismas. En la mayoría de los casos, este padecimiento es causado por una infección viral común. Sin embargo, las bacterias también pueden provocarla. La amigdalectomía es la cirugía que extirpa estos tejidos linfoides y se realiza cuando la infección es recurrente. Debido a que el tratamiento adecuado para la amigdalitis depende de la causa, es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso. Para conocer más sobre la amigdalitis, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y así es, y para comenzar a hablar y aprender mucho este día de las amigdalitis y todos sus efectos y síntomas y los tratamientos, lo que debemos, lo que no debemos hacer, tenemos a nuestro pediatra, el doctor Rafael Morán Aquino. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, bien, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes para tratar este tema tan interesante y que es el pan de cada día de nosotros los que nos dedicamos a ver niños aquí en el país y en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, y gracias por aceptar la invitación, Rafa, como siempre. Gracias a ustedes siempre. Bueno, y le damos también la bienvenida al dueño de la garganta, al dueño de la nariz, los oídos y la garganta, nuestro otorrinolaringólogo, el doctor Luis Mora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes también a todos los televidentes. Muy contento de poder compartir, ¿verdad?, este programa acerca de temas que sí son muy frecuentes, ¿verdad? Realmente hablar del tema de amigdalitis, no solamente desde el punto de vista de los adultos, también desde el punto de vista de los niños, ¿verdad? Porque sí son enfermedades frecuentes, forma parte de las enfermedades de vía respiratoria superior y pues de alguna forma ya sabemos que por frecuencia son de las más frecuentes. Así es. Bueno, vamos a ver, Rafa, ¿qué te parece si hablamos un poquito del impacto que realmente tiene, qué tan frecuente es, las edades a las que más se ven afectados los niños y que, a qué punto puede llegar una amigdalitis a afectar? Bueno, es bien importante tomar en cuenta aquí que hay mucha controversia, no tanto dentro de nosotros como médicos, sino que más que todo a nivel cultural, al nivel de los padres de familia, que normalmente tendemos a pensar que es un dolor de garganta y es una amigdalitis, ¿verdad? Pero principalmente el concepto de amigdalitis bacteriana se enfoca más que todo a niños que son de 5 a 15 años más o menos. Es muy rara que sea una amigdalitis bacteriana abajo de los 3 años y muy inusual, casi imposible que sea abajo del año de edad. Este es un punto bien importante porque normalmente es el pan de cada día de nosotros en la consulta pediátrica, que lleguen niños con historia de que tiene mocoserita, que tiene tos y que le duele la garganta y que de repente lo examinamos, lo vemos y todo y la mamá de repente, mire, tiene infección, le vamos a dejar antibiótico y ese es el problema de todos los días, es la lucha de todos los días de nosotros los pediatras, tratar de darles un mejor tratamiento a estos chicos. Las amigdalitis pueden ser de varias causas, la gran mayoría, casi el 75%, son virales y abajo de los 5 años es casi imposible que sea un problema que sea bacteriano, abajo de los 3 años más que todo. A los 3 años, muy bien. A ver, doctor Mora, cuéntenos parte de qué es las amígdalas, cuéntenos un poco acerca de ellas y para qué nos sirven, para que la gente también entienda.
Bueno, las amígdalas son un tejido, nosotros en el ámbito médico lo conocemos como linfático, son células o es un conjunto de células que tienen propiedades y función defensiva para el organismo. Las amígdalas palatinas, que son usualmente a las que nos estamos haciendo referencia en este programa, forman algo de que en conjunto, en esta zona respiratoria, se conoce como el anillo de Waldeyer o Waldeyer también, que conlleva también a estar presentes otra estructura que se llaman adenoides, que también son conocidas como las amígdalas nasofaríngeas. De ahí tenemos las amígdalas o tonsilas, porque también así puede ser otro nombre que tienen, que son las palatinas, que son las que tenemos básicamente al fondo de la garganta. Y también tenemos amígdalas en la base de la lengua, se llama una amígdala lingual. Y también parte de todo este conjunto del que yo les hablaba se refiere al tejido linfático que está diseminado en toda la pared faríngea posterior y en las paredes laterales de la hipofaringe, que usualmente son estructuras que muchas veces no son como francamente visibles porque son más pequeños cúmulos de células o pequeños islotes de células que algunas veces se pueden inflamar y pues sí ser un poco más notables, pero por ser tejido, por decir diseminado, que no forma una red, se encuentra, por decir, un poco más disperso. Ya ven que le dije que era el dueño de la garganta. A ver, entonces, ¿cuántos pares de amígdalas tenemos? Si estamos hablando de las palatinas, de las nasofaringeas. Ajá. Lo que pasa es que como par son las palatinas, porque son las dos. Ajá. La nasofaringe o adenoides es una y la amígdala lingual es una. Y de ahí, como les digo, el otro tejido es prácticamente disperso, ¿verdad? Entonces, Son por cuatro. par, Par son dos por pares. par es un par. Bueno, es un par de par. palatinas y una y una. Ajá, correcto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestro infectólogo, al doctor Jorge Panameño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. A ver, hablemos un poco de cuál es la flora normal que habita por ahí y cuál es la que nos puede estar causando amigdalitis. Sí, es interesante porque las amigdalitis tienen una amplia historia detrás de ellas, que tiene que ver con complicaciones que se veían antes, como la fiebre reumática, que vamos a poder hablar más adelante de eso, y la participación importante que tiene la enfermedad, la inflamación de las amígdalas como causante de mal uso de antibióticos y de otras circunstancias, pero generalmente los problemas de infección bacteriana van a ser la minoría, la mayor parte de ocasiones va a ser de origen viral, la causa de la inflamación de las amígdalas, pero también hay participación bacteriana, y que es cuando hay que usar antibióticos. Sin embargo, y esto es bien importante comentarlo porque la cavidad oral del ser humano es una de las más pobladas por diferentes bacterias, ¿verdad? De hecho, la mordedura humana se va a acompañar, va a producir severas infecciones por causa de la enorme cantidad de bacterias de diferentes tipos que tenemos en la cavidad oral. Pero muy rara vez estas bacterias, que son parte de la flora oral, van a causar infección. La mayor parte de veces esto se va a generar a través de ciertas bacterias, a la cabeza de las cuales están los estreptococos, ¿verdad? Que son los máximos causantes de esto. Sin embargo, a veces pueden haber participación de estafilococo y de bacterias un poco raras como la Moraxella catarrhalis y otras situaciones. Pero en general esta es la situación. Ahora bien, ¿de qué forma los adquirimos? Porque estábamos hablando con Rafa que abajo de los 3 años dijiste era poco probable. Muy inusual, muy inusual. Muy inusual. Entonces, cuando llegamos a la edad pediátrica, me imagino que es cuando llegamos a la edad preescolar, más o menos escolar, cuando empiezan los niños a padecer más de amigdalitis. ¿De qué forma nos llegan entonces todas estas virus y bacterias? Sí, la mayoría son de transmisión aérea. Es decir, cuando alguien hay personas que pueden ser portadoras asintomáticas, es decir, que poseen en su cavidad oral la presencia de ciertas bacterias que, siendo patógenas por cuestiones inmunológicas
y características propias no le causan perjuicio ni infección al portador, pero este puede ser transmitido a través de besos, tos, estornudos, y entonces de esa manera llegar a causar el problema, pero también amigdalitis e inflamación de la faringe, que a veces combina y tenemos faringoamigdalitis, pueden ser secundarias a procesos virales o alérgicos y que se complica con presencia bacteriana, infección bacteriana y termina en esta situación, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones va a ser transmisión aérea o contacto directo. Y yo creo que cuando le dicen a uno es de origen viral, es todavía peor el dolor de cabeza. Si de por sí las amigdalitis dan dolor de cabeza a padres, pediatras, otorrinos, imagínese usted cuando le dicen viral, porque entonces, ¿qué toca, verdad, Rafa? Esperar. Lo que pasa es que piensan, ¿y qué le voy a dar? Ajá, o sea, exacto. sentimos que si no le estamos dando el montón de medicamentos, no le estamos haciendo ningún bien al chico, y es ahí donde entramos en discrepancias con los padres, pero para eso sirven estos programas, para que la gente se dé cuenta de que no porque estamos haciendo mucho, estamos haciendo bien. Así es. Así es. Y que no necesitan antibióticos la gran mayoría. Eso es para eso que sirven estos programas. Eso es clave, no se necesita antibiótico en la mayoría de las ocasiones. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero recuerde que nuestra línea telefónica está abierta a sus consultas y que también puede hacernos preguntas para obtener sus dudas a través de nuestras redes sociales. Por el momento vamos a ver el avance de TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Yo lo que sé que es cuando ya tienen demasiada, las amígdalas infección, vea, que le da mucha tos muy seguido y ya cuando se les complica es de retirárselas. Así he escuchado, vea, ¿no? Bueno, principalmente por los niños, porque los niños es lo más principal, la salud de los niños. Y también de todo, pero lo más principal es los niños. En la salud de ellos hay que estar pendiente de ellos, principal uno de padre. Me imagino yo de que cuando afectan, o sea, se sienten los síntomas de molestia. Si no, por el contrario, no es necesario retirarlas. Bueno, o sea, realmente no le veo que sea como necesario quitarla, vea, pero si hay una molestia, cuando hay una molestia para quitarla, porque no, siento que no es como necesario quitarlas así por así. Bueno, para mí las amígdalas siento que, o sea, debe consultar a la persona con una opinión médica primero, a ver qué piensa el médico primero, que le examine y todo, y después siento yo que la edad adecuada es a los 18 años. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que responden en nuestro sondeo siempre que estamos por ahí, que nos encuentran las cámaras. Ahora bien, yo creo que ningún órgano, ¿verdad? Se supone que Dios nos puso todo completito para que no tuviéramos que sacar ninguno, pero como todas patologías hay indicaciones y me imagino aquí el doctor nos va a explicar relativas y las otras que son definitivas. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuándo se deben de quitar? Bien, cabe mencionar que para realizar una amigdalectomía hay, como mencionábamos anteriormente, indicaciones que nosotros las podemos llamar absolutas y tenemos indicaciones relativas. Absoluta porque si hay una, digamos, plena condición que hace que se indique que se haga la amigdalectomía, y tenemos relativas en las cuales se puede consensar o ver si a través de otros mecanismos se pueden arreglar ciertas situaciones para, digamos, de alguna forma esperar si el paciente resuelve, y si no llegara a resolver, de alguna forma entonces pasar a la amigdalectomía. Dentro de las absolutas principalmente tenemos, digamos, a la cabeza en adultos, aquellas que sean sospechas de tener alguna neoplasia, ¿verdad? Tenemos también cuando un paciente ha llegado a tener una complicación infecciosa, algo que se llama el acceso amigdalino, el acceso periamigdalino,
que son prácticamente unas complicaciones severas de la misma amigdalitis, es mejor hablar con el paciente y posterior de que ha salido de su complicación, mejor hacerle una amigdalectomía en una forma electiva y no en una forma de emergencia. También aquellos casos que vemos que forman obstrucciones respiratorias de lo que se llama síndrome de apnea del sueño, porque sí, el tamaño muchas veces de las amígdalas pueden ser lo suficiente para tener bloqueos respiratorios nocturnos. Y eso que se llama apnea es porque precisamente se da un cese de la respiración, es nocturno y prácticamente por eso que lo vemos directamente en el sueño. Muchos de niños, por ejemplo, las mamás nos consultan principalmente porque es un niño que ronca mucho o abre mucho la boca mientras está dormido, y realmente algunos entran bastante en temor porque sí han visto casos en los cuales el niño hace pausas de dejar de respirar debido pues obviamente a que hay una combinación, porque no solamente las amígdalas, muchas veces también las adenoides, que era de lo que estábamos hablando anteriormente, pueden estar sumamente crecidas y entre ambos hacer un bloqueo respiratorio. Entonces, cuando ya se dan este tipo de problemas, es mejor proponerle al paciente hacerle una amigdalectomía. Otra indicación, pues, que llamémosla mayor o absoluta también, son aquellos pacientes que tienen infecciones amigdalinas a repetición. ¿En qué contexto se hace esto? Pues, desde el punto de vista de nosotros en otorrino, todas aquellas infecciones amigdalinas de que el paciente tiene 5 a 6 por un año o en los años anteriores ha tenido de 4 o más episodios, ya de alguna forma significa que es un órgano que está entrando en una cierta insuficiencia, que no está cumpliendo el rol al cual está destinado. Entonces preferimos, para evitar llegar a tener complicaciones como los abscesos, mejor hacerle una amigdalectomía también. Y las relativas, pues más que todo, hay muchas personas, principalmente en los niños, llegan y dicen, mire, mi niño tiene amígdalas muy grandes, pero tal vez no le dan muchos síntomas. Entonces no le dan bloqueo nocturno, no se infecta tanto. Entonces el tamaño podemos decir que pudiera llegarse a ser media vez, no cause complicaciones como las que hemos hablado anteriormente, poderse hacer como una indicación relativa, o también vemos muchos casos de pacientes, y esto pasa más en el adulto. La amígdala normalmente tiene una cápsula, y esa cápsula, por las mismas infecciones que pueden tener, van formando pequeñas cavitaciones en su corteza, y esa corteza pues prácticamente se ve perforada por, digamos, cierto material, que allí puede haber una combinación de material alimentario, detritos o desechos propias de la amígdala, y van formando como unas pequeñas bolitas, algunas son blandas, otras son duras, que normalmente pueden recibir el nombre de casium, ¿verdad? O también se le puede llamar tonsilolitos, ¿verdad? Porque semejan como que fuera un pequeño calculito. Como que son cráteres lunares rellenos de secreción. Y que personas pueden expulsarlos espontáneamente al hablar, al toser, al estornudar, pero también son una fuente importante de halitosis o de mal aliento. Entonces, y cuando uno pues palpa la amígdala en una exploración física y exprime, muchas veces pues ese material sale abundantemente. Inclusive han habido estudios que hablan de que puede haber ahí ciertos organismos micóticos, todavía pues de alguna forma como que complica más el panorama, pero claro, obviamente por el mismo hecho de tener ese tipo de materiales y esos desechos, como que se generan también, aparte del mal aliento, también una sensación de cuerpo extraño adentro de la amígdala, porque la amígdala básicamente en su interior, ¿verdad? Normalmente tiene que ser sólida, pero como se ha formado una matriz de desechos, obviamente forman algo de cuerpo extraño y pueden venir ahí las sensaciones de dolor, de malestar en la amígdala, y muchas veces dolor cuando se palpan o cuando el paciente come o mastica. No, y definitivamente si tiene esos pequeños cráteres, llamémoslos así, tiene más chance de infectarse, ¿no? Con las mismas bacterias que mencionaba el doctor que pueden estar en la boca, ¿cierto? Sí. Y también importante recordar cuál es la función que cumplen las amígdalas.
son órganos linfáticos de defensa, estaciones ahí que sirven para contener las infecciones. Entonces, esta es una situación también bien importante a la hora de valorar si se retiran o no. Y hay situaciones que ya fueron explicadas en las cuales no hay otra alternativa más que extraerlas. Pero cada día existe la tendencia a tratar de conservar estos órganos que son importantes durante toda la vida. Doctor Mora, ¿qué cambios están descritos en una persona a la que se le hace amigdalectomía? ¿Hay algún cambio en su sistema inmunológico, algún cambio, o sencillamente se alivia los síntomas que tenía y ya, no hacen falta? Como, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las indicaciones por las cuales se hace, cuando son problemas francamente obstructivos, sí se ve que el paciente, por ejemplo, deja de roncar si ha sido roncador o deja de abrir la boca mientras está dormido. Pacientes que obviamente son de aquellos que tienen amigdalitis recurrentes, su patrón de enfermedad tiende a hacerse normal. Pues es normal que tengamos a tener infecciones de vías respiratorias superiores, pero la frecuencia con la que la tenemos ya no se mira tan aumentada como cuando se tiene el órgano enfermo. Y pues en aquellos casos que, por ejemplo, se ha indicado por disminuir la litosis, por disminuir la expulsión de esos pequeños fragmentos, obviamente eso desaparece también. O sea, sí se ven mejoras, ¿verdad?, en el paciente. Ahora bien, entonces no hay en un momento, porque en un momento dado la gente puede decirle, no, yo no quiero que me quiten las amígdalas porque después ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener sistema de defensa. O sea, por ese temor de la gente que puede decir, no, por eso no me las quiero quitar. Como mencionaba el doctor Panameño, son un órgano de defensa, ¿verdad? Pero claro, la situación es que muchas veces llega tanto la enfermedad a vencer al órgano de defensa como tal, que evidentemente pues es cuando pasamos a hacer mejor el procedimiento. Claro, si hemos tratado en lo posible de evitar que pase al siguiente paso con los diferentes tratamientos que se pueden dar, médicos iniciales, de alguna forma lograr la viabilidad del órgano es lo ideal, pero si realmente es vencido por lo que estamos hablando, pesa más, porque aquí pues realmente a la hora de evaluar en sí una cirugía tenemos que hacer, digamos, una balanza, que eso pesa más, la enfermedad en ese momento como tal, o si realmente el paciente pasa mejor. ¿Pasa mejor o pasa peor teniéndolas o no teniéndolas? Lo que sí puedo decirle es de que muchos de los pacientes que han sido operados y que han sido pues con indicación justa, porque realmente hay que hacerlo con las indicaciones precisas. Sí se ha visto mejora, no se ven mayores cambios o que el paciente se vaya a enfermar más o de que vaya a pasar algo peor. Como todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones, porque tampoco vamos a decir de que es un proceso benigno, aunque dentro de las cirugías, en el caso de los niños, es el procedimiento infantil ambulatorio más efectuado en todo el mundo, la adenoamigdalectomía como tal, ahí entra lo de las amígdalas. Y como tal, pues hay que evitar las complicaciones, hay que evaluar bien al paciente. Las principales complicaciones que puede tener estos procesos muchas veces son el sangrado, ¿verdad?, por lo cual uno tiene que tener cuidado al hacer la cirugía. Y pues algunas veces se pueden ver ciertos trastornos del gusto, porque también ahí pasan ciertas terminales nerviosas del nervio glosofaríngeo, cerca de donde está el lecho amigdalino. Entonces como que uno no tiene que entrar mucho a dicho lugar porque realmente puede dar ese tipo de circunstancias. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente cápsula. La licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista infantil, nos da los consejos de cómo alimentar a un niño que está teniendo un proceso de amigdalitis. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista y dietista infantil, y hoy vamos a estar hablando acerca de la alimentación con los niños con amigdalitis. La amigdalitis
trae como consecuencia la inflamación de las amígdalas y ciertos síntomas como por ejemplo la tos, la ronquera, el dolor o ardor de garganta, fiebre y problemas para deglutir o tragar. Es por eso que esta experiencia de comer o beber puede resultar poco agradable, sobre todo para nuestros niños. Es muy importante la selección de aquellos alimentos que sean de alto valor nutritivo y de fácil deglución. Otro punto muy importante es la hidratación. Es por eso que es importante que se le brinden muchos líquidos que sean fríos o tibios. Estos líquidos sobre todo deben ser, por ejemplo, jugos claros, agua o algún suero de rehidratación oral para evitar la deshidratación. Es muy importante evitar aquellos líquidos que sean calientes o muy ácidos porque estos pueden favorecer al ardor o el dolor de garganta. En cuanto a la alimentación, hay que seleccionar aquellos alimentos en forma de papillas o puré y que sean cremosos para la fácil deglución de nuestros niños. Sobre todo hay que evitar aquellos que sean picantes o muy ácidos para evitar la irritación de garganta. Recordemos que una alimentación desequilibrada con alto contenido de carbohidratos simples y grasas y baja en proteína puede favorecer a la disminución de nuestro sistema inmunológico y ocasionar amigdalitis en nuestros niños. Soy la licenciada Patricia Hidalgo, nutricionista y dietista infantil para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos y permitirnos estar ahí cada día hablándole de temas diferentes para que aprendamos a cuidar la salud de los suyos y la suya propia, por supuesto. Normalmente tendríamos nuestra sección de primeros auxilios como todos los jueves, pero en esta ocasión nos vamos a tener que, ni modo, quedar extrañando al doctor Rodolfo Castro porque lastimosamente tiene una emergencia familiar. Así que como programa Salud TV le deseamos que pues resuelva lo más pronto posible su situación y que todo le salga bien. Lo esperamos la próxima semana. Bueno, tenemos una llamada, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Bien, doctora. Óigame, yo quiero hacerle una pregunta a Diga. los doctores. Fíjese que yo tengo un nieto de 6 años. Él padece bastante de las amígdalas. Padece bastante de las amígdalas y le pasa constantemente con tos y con bastante moco. Entonces el doctor, el pediatra le ha dicho que le ponga solución salina así en la naricita para que suelte el moco. Pero siempre pasa solo así, le han dicho que la van a operar, no sé qué tan bueno será porque están escuchando a los doctores que dicen de que hay veces no es bueno. Ese es el niño y yo dice que también padecí pequeña bastante y ahora me salen unas cositas blancas en las amígdalas. ¿Qué edad tiene su niño, amiga? Mi nieto tiene 6 años. 6 años. Bueno, entonces tal vez no sé si quieren hacerle alguna otra pregunta extra a la señora antes de comentarle su situación, tanto la del niño como la de ella. Sí. En la casa tienen Mascotas. animalitos, mascotas, pericos, Sí. gatos. Hace quizás 15 días hemos traído un perrito, pero antes no habíamos tenido. Pericos, ¿no? No, perico no. Humo de leña, No, alguien fuma. no. No, lo único que tenemos algo cerca de una fábrica. ¿Fábrica de qué? ¿No? ¿Fábrica de qué? Es una fábrica como de plástico, creo yo. Excelente. No sé si, pero era que todo, mire doctor, todo lo pasa el niño con tos y con mocosera, entonces... ¿Fiebre hay? ¿Perdón? ¿Fiebre? No, fiebre no, pero el doctor le ha dicho que le haga solución salina en la naricita. Muy Y bien. entonces ya cuando la mamá le hace eso, el niño suelta el moco. Pero siempre anda, toda la vida anda con tos y con la mocosera.
excelente. Bueno, ¿alguna pregunta para la situación de ella? Creo que ya la habíamos mencionado, una tonsilolitis. Sí. También es importante cuál es la situación vacunal, el estatus vacunal. ¿Ha recibido todas sus vacunas el niño? Sí, fíjese que sí. Como tiene 6 años ahorita, no sé ¿Sí? cuáles le faltan. Pero a los 6 años hay que haber recibido una serie de vacunas que tienen importancia en este tipo de cosas también, ¿verdad? Porque sí dice, doctor, que el doctor que lo ve a él le ha dicho de que es mejor que lo opere. Pero yo estaba escuchando ahí que dicen de que también no es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por llamar, señora. Ahora también vamos a tratar de ayudarle con la opinión de nuestros especialistas, pero aclaro que no se ha dicho que no es bueno, ¿eh? Eso es importante, no se ha dicho eso. Se ha dicho que hay indicaciones precisas en las cuales, pues definitivamente hay que quitar las amígdalas, tanto absolutas como relativas. Pero vamos a ver qué le vamos a decir primero al niño, después hablamos de ella. Vaya, con respecto al cuadro del niño, si es un niño que está presentando, lo que pasa es que normalmente decimos, padece de la garganta, pero no necesariamente es la garganta la que le está causando problemas, pues probablemente es un problema de congestión nasal, un problema alérgico, que es lo que lo está llevando a que esté mocoso siempre. Si está mocoso, si está tapado de la naricita, está respirando por la boca. Si respira por la boca, normalmente le va a doler la garganta porque está reseca, y eso le causa dolor. Llama la atención que le han dejado solución salina realmente para la nariz. Por eso es que probablemente el problema es evidentemente nasal y que por ahí, pues normalmente cuando están inflamados los cornetes, pues como no me va a dejar mentir Luis, también están los adenoides y también están las amígdalas, todos están inflamados, conectados. Entonces tienden a respirar por la boca, a roncar como había hablado anteriormente, y eso causa dolor, que se despierten con malestar, que no duerman bien, que anden ojerosos todo el día. Pero habría que evaluar bien si el colega ya le dijo hay que en algún momento va a haber que operar, probablemente tenga un problema grande de amígdalas y adenoides. Ahora, no me quedó claro si la persona que le ha dicho que hay que operarlo es el pediatra o si ya tuvo una evaluación por un otorrino. Habría que ver si tiene su radiografía. Que parecería ser el pediatra. Parece que el pediatra. Sí, que corresponde a evaluación por otorrino. Para mandarlo a otorrino, que le tomen sus radiografías adecuadas para poder... Y que evalúe, porque realmente podría tratarse de un cuadro alérgico que a lo mejor se puede solventar mediante otros medicamentos y no otras medidas que no sean necesariamente una cirugía. Más parece alérgico el problema. Señora, repetimos, no es que no esté bueno, no sabemos si está indicado en su hijo, pero creemos que lo mejor es, si usted tiene duda, pida una segunda opinión por un especialista en el área, es decir, un otorrino laringólogo. Creo que es lo mejor para que usted salga de la duda y se quede con el corazón tranquilo, pues de que si es necesario que le quiten las amígdalas, pues ahí habrá que proceder. Sí. Ahora, con la situación de ella, doctor. Muy bien. Llama la atención de que aquí pues la abuela está comentando que ella también tiene un cuadro de amigdalitis, al parecer ya crónico, porque expulsa el material, los tonsilolitos, y que el nieto también es sintomático de amígdalas. Hemos visto mucha tendencia familiar en el caso de las enfermedades amigdalinas, porque no es que sea un patrón 100% que se cumpla, pero sí hay una relación y fuerte, creo que arriba de un 60 a 70% de padres que han padecido de amigdalitis o adenoamigdalitis en la infancia, sus hijos posteriormente presentan cuadros similares, y no sea porque se transmite en sí la infección como tal. Tal vez se podrá pensar que porque yo beso a mi hijo, porque estornudo encima de él, realmente él ha heredado la enfermedad. No, más pareciera que el patrón propio de defensa de la enfermedad del tejido linfático en ambos, tanto en el progenitor como en el descendiente, de alguna forma está afectado y es más propicio a padecer de problemas de amigdalitis. Es más, a uno ya eso todavía le da más a pensar que tal vez esa fábrica que tiene cerca, que tal vez todos los factores ambientales, que a lo mejor es una alergia crónica de ambos, ¿verdad? Y que se les está dando esto puede ser multifactorial, ¿verdad? No necesariamente significa de que es un patrón específico. Hay muchas cosas que pueden influir.
Bueno, muy bien, gracias por responder a la señora y gracias a la señora por llamar. Continúe con nuestro programa y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de las amigdalitis. ¿Y qué les parece, Rafa, si les contamos un poco a nuestros padres de familia y a todos los adultos que nos ven, cuál sería el cuadro clínico clásico y las variantes que puede tener una amigdalitis? Vale. Las amigdalitis, para hacerlo un poco sencillo, se dividen en dos grandes grupos. Las amigdalitis virales y las amigdalitis bacterianas. Las más comunes son las faringoamigdalitis virales. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las faringoamigdalitis virales? Normalmente febrícula, mocosera, tos, puede haber dolor, puede haber algunos otros síntomas agregados, puede haber vómitos, puede haber diarrea, pueden haber aftas en la faringe, como en los casos de los que son derivados del herpes o de los coxsackievirus, ¿verdad? Puede haber también dolor al tragar, puede haber un montón de sintomatología, pero más que todo lo que domina el cuadro es mocosera, tos, dolor, puede haber ronquera. Eso es el cuadro característico de una faringoamigdalitis viral. Ahora vamos, normalmente estas faringoamigdalitis pueden darse a cualquier edad. Estos tipos de infecciones virales de la vía respiratoria en los niños muy pequeños pueden inflamar hasta cierto punto la faringe, pero no tejido amigdalino normalmente a esa edad muy pequeña tampoco hay, entonces no podría por concepto existir una infección amigdalaria en un niño pequeño abajo de 18 meses. Vamos a lo que es la faringoamigdalitis viral, bacteriana. Esta cursa con fiebre alta de inicio súbito, normalmente en niños de 5 a 15 años. Dolor al tragar, dolor al deglutir, al tragar, malestar general, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, hay malestar general franco. En estos casos no hay tos, no hay mocosera, no hay ronquera, no hay diarrea, no hay ningún otro, sino que más que todo es... ¿Solo es localizado? Es localizado, fiebre, dolor y malestar general. Entonces ahí vemos y ahí podemos, si nos están viendo los padres de familia, ahí van a notar la diferencia entre lo que sí es, que es lo que más nos llega, el niño que tiene mocosera y tiene tos y tiene fiebre, tiene infección de la garganta, ¿no? Hay que darle antibiótico. Ahora bien, eso es para que usted decida más o menos en qué momento lo va a llevar a consultar, pero no es para que usted decida darle antibiótico o no darle. Correcto, eso es para que el pediatra lo vaya, para que tengan la idea de cuáles son los cuadros que sí necesitan un tratamiento sintomático, pues sí necesitan, como hablaba la compañera nutricionista, pues va a tener dolor al tragar y es un niño pequeño, una dieta líquida, no le va a querer comer cosas sólidas, que tenga que masticar mucho, procesar. Le voy a hacer una pregunta bien de nuestra gente. Típicamente cuando un niño está enfermo de la garganta o el adulto en sí está enfermo de la garganta, ¿qué es lo que dicen? No coma cosas heladas porque te va a hacer daño. y no está contraindicado, pues o sea, sí puede claro, no se va a comer una minuta, ¿verdad? Pero sí puede comer líquidos fríos que sí le van a aliviar el dolor y a desinflamar, ¿sí? A desinflamar, porque los líquidos fríos desinflaman un poco el tejido y lo va a deglutir con una mayor facilidad y le va a servir para estar alimentándose e hidratándose durante el tiempo que está enfermito, porque pasa de que le dicen, mire, la fiebre no se le quita, pues si no ha tomado agua en todo el día porque le duele tragar, o porque la quieren dar la limonada caliente con limón, con miel, y el chico le duele, pues está caliente, y lleva limón, le causa... Si le agrega jengibre todavía. Peor todavía. Vamos a ver, doctor Mora,
todo ese montón de menjurjes para las amigdalitis? Bueno, anteriormente Rafa había explicado muy bien una situación que pasa, que muchos pacientes que realmente tienen problemas nasales, la garganta mimetiza, por decir, engaña. El síntoma puede caer en garganta, pero realmente es un problema puramente nasal. Y tal vez donde nosotros les decimos a los pacientes, miren, tengan restricciones con las cosas heladas, son aquellos pacientes que hemos visto que su problema es nasal, porque el cambio de temperatura congestiona más que todo en los nasales, pero en los que son de amigdalitis, como Rafa ha dicho, no hay problema, o sea, puede ocupar. Lo único que siempre hay que tratar de evitar todas aquellas cosas que sí llevan algún tipo de irritante, ¿verdad? Porque sí, obviamente la amígdala como tal está insuficiente, no está trabajando bien, el procesamiento que hace, porque como tal tenemos que mencionar que todos estos son unos filtros, Dios los ha puesto, tienen su función como tal, pero cuando hay veces su función se ve afectada y se enferman muchos, pues es ahí donde realmente estamos hablando de que existen aquellas indicaciones propias de operar, ¿verdad? Entonces, realmente hay que tener todas esas consideraciones con las dietas, porque inclusive a los pacientes que se han amigdalectomizado, la dieta es en base mucho a cosas frías, porque eso le ayuda también al paciente a recuperar, ¿verdad? Porque, y hacer vasoconstricción. Exacto. También ayuda para su proceso de cicatrización. Excelente. Bueno, y ya que mencionaron la amigdalectomía, vamos a ver, el doctor José Alfredo Bonilla, otorrinolaringólogo pediatra, nos habla un poquito acerca de este procedimiento. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor José Alfredo Bonilla, otorrinolaringólogo pediatra. En esta ocasión estaremos tratando el tema del procedimiento de amigdalectomías. El procedimiento de amigdalectomía deberá llevarse a cabo en pacientes que adolezcan o que reúnan ciertos criterios. Número 1, agrandamiento de estas estructuras. Número 2, procesos infecciosos recurrentes. Y número 3, pueden ser factores de tipo social que el médico otorrinolaringólogo decidirá en qué momento llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. La amigdalectomía se lleva a cabo en paciente bajo anestesia general. Son procedimientos quirúrgicos con el cual existen varias técnicas, pero será el médico cirujano otorrinolaringólogo quien decidirá qué técnica llevar a cabo. El paciente se posiciona de acuerdo a la comodidad y a la experiencia que tenga el médico para poder llevar a cabo su procedimiento quirúrgico. La recuperación posterior al procedimiento deberá ser llevada de acuerdo al criterio que el médico establezca. Criterios que van redundando en cómo se alimentará posterior al procedimiento quirúrgico y qué tipo de medicamentos deberán administrarse para minimizar el dolor, la inflamación y evitar riesgos que posterior a un procedimiento quirúrgico como la amigdalectomía se pueden presentar. Por todo lo anterior, todo aquel paciente que adolezca procesos infecciosos recurrentes de amígdalas o que presente obstrucción causada por estas estructuras amigdalinas deberá consultar con su médico otorrinolaringólogo para que él tenga la consideración necesaria y el criterio necesario para llevar a cabo un procedimiento del cual hemos hablado, amigdalectomías. Soy el doctor José Alfredo Bonilla para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Las amigdalitis. Tiene también cuadros que se pueden confundir y eso quiero que el doctor panameño nos ayude. Diagnósticos diferenciales y por supuesto hablemos un poco de las complicaciones. Sí, en adultos sobre todo. Es bien frecuente en mi práctica diaria que lleguen personas y que, mire, fíjense que ya usé por una semana antibióticos y resulta que cada vez que yo abro la boca me veo en el espejo, veo las amígdalas grandes, están cubiertas
por pus. De pus, exacto. Sí. Y entonces hay enfermedades como la mononucleosis infecciosa, que es de origen viral y que es más frecuente en adolescentes, pero ocasionalmente acontece en adultos y que se va a caracterizar, entre otras cosas, porque produce unas pseudomembranas sobre las amígdalas que tienen toda la apariencia de ser pus, pero que en el contexto resulta ser parte de una enfermedad viral, y en las que incluso el uso de amoxicilina puede provocar una erupción cutánea. Y entonces, con alguna frecuencia vemos personas que lo que tienen es mononucleosis infecciosa, que se han infectado a partir de niños o adolescentes y creen que llegan muy preocupados porque el pus no desaparece. Así también hay situaciones, por ejemplo, hablando de el motivo más frecuente de consulta que lleva a las personas a consultar por problemas de amígdala es el dolor, pero hay una enfermedad que se llama sinusitis, inflamación de los senos paranasales, que se va a caracterizar por una importante cantidad de secreciones retrofaríngeas que causan dolor en la garganta. Entonces, cuando uno examina al paciente, dice, mire, sin duda son las amígdalas las que tengo afectadas, y cuando usted examina y ve, las amígdalas están normales, pero hay un importante desgarro posterior, y el problema es una sinusitis. Entonces, esto nos lleva a que estas situaciones van a generar con frecuencia, y casi todos los pacientes se han automedicado, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 días de uso de antibióticos que no estaban indicados, lo que nos ha llevado a enfrentar una de las causas más importantes de la resistencia antimicrobiana de diferentes agentes bacterianos, a la cabeza de una familia que se llama macrólidos, dentro de los cuales tenemos un antibiótico que en su momento era maravilloso, la citromicina, porque para el manejo de la faringoamigdalitis purulenta, que sí requiere de antibiótico y que la mayor parte de ocasiones es causada por estreptococos, era suficiente con una tableta de 500 miligramos al día por 3 días en adultos. Pero eso fue hace 15 años, 20 años. Hoy día, prácticamente la citromicina ha perdido su actividad frente a la mayor parte de estreptococos y otros agentes causantes de infecciones de amígdalas. Debido al mal uso, la persona tenía un resfriado, una influenza, llega a la farmacia, pide 3 acitromicina de X marca, y entonces muchas veces había mejoría el cuadro, pero porque los cuadros virales son autolimitados, se curan solos, o consumo de otro tipo de antibióticos, y cada vez más tenemos problemas bien complejos. La penicilina hace muchos años que perdió actividad también, porque cualquier situación que había, una inyección de penicilina en la farmacia, ¿verdad? Y esta situación pues, ha llevado... O una amoxicilina de dosis única. Exacto, me tomé 3X ampicilina o amoxicilina y me curé, sí. Pero hoy no me funcionó. Y no funcionó porque desarrolló resistencia. Y luego tenemos las complicaciones de la amigdalitis. Fíjense ustedes que hace algunas décadas se veía con frecuencia, sobre todo en la época antes de que hubieran antibióticos, se veía con frecuencia una enfermedad que se llama fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación, sobre todo de las amigdalitis causadas por estreptococos, en donde se produce una reacción autoinmune que genera anticuerpos que van a atacar articulaciones, pero de manera más importante el corazón, sobre todo a nivel de las válvulas cardíacas, y ocasionalmente el cerebro. La fiebre reumática, que fue la causante de muchas cirugías de corazón abierto para reemplazo de válvulas, y algunos problemas incluso renales que pueden haber en consecuencia de amigdalitis. Bueno, vamos a tener que tener un programa especial para hablar de la fiebre reumática, valdría la pena para que la gente la conozca. Pero por hoy se nos terminó el tiempo. No me queda más que agradecerles. De verdad, doctor Mora, ha sido un placer tenerlo por acá. Rafa, como siempre, doctor Panameño, gracias por venir a compartir con nuestros televidentes. Gracias a ustedes que nos acompañaron.
El día de mañana es viernes, vamos a estar hablando del tema de mujeres embarazadas. Así que la que esté embarazada, prepare su trajecito de ropa deportiva y vamos a hacer yoga. Ese será el tema de mañana, yoga en el embarazo. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir la inflamación de las amígdalas, le damos los siguientes consejos. Si alguien de su entorno se encuentra con este padecimiento, mantenga siempre distancia y mucho más si hay niños pequeños en casa, dado que los estornudos, la tos y las gotas invisibles de esta persona pueden contagiarlos. Cúbrase la boca cuando tosa o estornude y tenga presente enseñarle esto mismo a sus hijos desde pequeños. Es muy frecuente que las bacterias ingresen en un hogar mediante un niño, que es el que menos cuidados de prevención suele tener. No comparta los mismos utensilios, vasos o cepillos de dientes con aquellas personas que padecen dolor de garganta, ya que es una enfermedad muy contagiosa. Recuerde que ante los primeros síntomas de este padecimiento debe consultar con un especialista.